El 23 de noviembre de 2010, dos hermanos que caminaban por un bosque al sur de la isla de Menorca, en las Islas Baleares, encontraron el cuerpo sin vida de César, un niño de 9 años, dentro de una maleta. Al abrir la maleta, los hermanos encontraron lo que era claramente un cráneo humano, que todavía conservaba fragmentos de pelo y cuero cabelludo, entre un montón de ropa y demás objetos. Junto a los restos del cuerpo sin vida, encontraron muchas prendas, tanto de invierno como de verano. Encontraron tebeos, cromos, un estuche para ir a la escuela, un reloj digital y 2 cubos de metacrilato con una araña y un escorpión. Con la ayuda de la Comisaría General de Madrid, la Policía Nacional de la localidad tenía 2 hilos de los que tirar. Uno era el cadáver y otro eran los objetos con los que encontraron ese cadáver, ya que no es frecuente que un asesino quiera deshacerse de un cuerpo y junto a él entierre objetos personales de la víctima. Los forenses determinaron que se trataba de un niño de entre 10 y 12 años, de origen español o latinoamericano, después del estudio detallado de los huesos y la dentadura del niño, que estaban en pleno crecimiento. Como determinar la fecha exacta de la muerte se les hizo muy complicado, establecieron un espacio de tiempo muy amplio, el cual determinaba que los restos encontrados tenían entre 1 y 3 años de antigüedad. Como ya no quedaban restos de las vísceras del niño, y las pocas partes blandas del cuerpo que sobrevivieron no mostraban ninguna señal de violencia, establecer la causa de la muerte fue imposible, ya que ni siquiera los huesos del pequeño niño presentaban alguna fractura. Mientras el cuerpo del niño era revisado, los agentes de homicidios, junto con la policía, rezaron por encontrar algo que pudiese arrojar un poco de luz en toda esta investigación. Empezaron con la ropa del niño, pero la ropa era de marcas convencionales que pueden encontrarse tanto en las islas como en la península, así que no podían seguir tirando de ese hilo porque iban a seguir perdiendo el tiempo. Aunque lo que más les llamó la atención de la ropa era de que hubiera tanto ropa de verano como ropa de invierno. Daba la impresión de que el autor de los hechos se tomó el tiempo de vaciar el armario por completo de la víctima y arrojarlo en la maleta. Entre los objetos que encontraron en la maleta, encontraron 2 cómics de Naruto, los álbumes 7 y 9. La editorial de estos cómics certificó a la policía que esos ejemplares habían sido puestos a la venta en toda España durante el 2003 y el 2004, un periodo algo anterior a la fecha estimada de muerte por los forenses. Unas cartas de la WWE, la Liga de Lucha Libre Americana, le dieron a la policía unas pistas un poco más fiables, debido a que esas cartas se habían empezado a distribuir en España en el 2007, 3 años antes del hallazgo del cadáver. Lo siguiente que hicieron los agentes de investigación fue rebuscar por todas las bases de datos del territorio nacional alguna denuncia por desaparición entre el 2007 y el 2010. En España se presentan aproximadamente 2.000 denuncias de desapariciones de menores cada año. Y es muy raro que a alguien se le pierda un niño de esa manera y que no lo reclame. Pero ni en la pequeña isla de Menorca ni en todo el territorio peninsular encontraron una denuncia que se ajustase a lo que buscaba la policía. 24 horas habían pasado desde el hallazgo del cadáver y el cuerpo del niño seguía sin nombre ni apellidos. De vuelta a la investigación de los objetos hallados junto con la ropa en la maleta, los agentes de investigación se percataron de que los cubos de metacrilato de la araña y el escorpión que encontraron eran parte de una colección que llegaba a los kioscos cada mes de septiembre desde hace años. Por último, se pusieron a analizar los restos del estuche escolar, que estaba prácticamente carcomido por la humedad y los restos del cadáver. En él encontraron un compás, 2 bolígrafos azules y una goma de borrar. Sin embargo, lo más interesante que encontraron fue una inscripción con la letra propia de un niño de su edad, que decía César J.F. Como ya tenían este dato seguro, volvieron a chequear las bases de datos de denuncias por desapariciones que coincidieran con estas iniciales. Pero nada, ni en los registros de los hospitales ni en los centros escolares de la comunidad autónoma se encontraron coincidencias. Por lo tanto, tuvieron que ampliar su búsqueda a los archivos del Documento Nacional de Identidad. Buscaron menores de edad que tuviesen pendiente la renovación del DNI, que tuvieran el nombre de César y que sus apellidos coincidieran con esas iniciales, con la esperanza de que el DNI del pobre niño hubiese caducado después del asesinato. Y así fue como dieron con la identidad del cadáver. César Juanatey Fernández, nacido en el pueblo de Noia, en Galicia, el 6 de marzo de 1999. Y aún domiciliado en la misma localidad gallega, con su DNI caducado desde hacía 2 años. En las bases de datos a la policía solo le figuraban los datos de su madre, Mónica Juanatey Fernández, de quien el niño habría tomado los 2 apellidos, lo que le dio a pensar a la policía que el padre no habría reconocido la paternidad del pequeño.
La policía comprobó que su madre había renovado el DNI hacía bien poquito, que cobraba ayudas sociales como madre soltera y que residía en Mahón, aproximadamente a unos 7 kilómetros de donde se encontró el cadáver. 48 horas habían pasado ya después del hallazgo del cadáver y todo apuntaba a que la madre mínimo tenía que estar involucrada en la muerte del niño, ya que es muy raro que una madre no denuncie la desaparición de su hijo de entre 10 y 12 años, a no ser que fuese ella la que tiene algo que ver con dicha desaparición. La policía, actuando inteligentemente, desarrolló una estrategia para no dejarle a la sospechosa ninguna vía de escape. Lo primero que hicieron fue comprobar que los padres de Mónica todavía seguían vivos y que aún residían en Galicia, donde César había estado registrado en la escuela hasta el 30 de junio de 2008, donde el niño acabó tercero de primaria con buenas notas. Desde entonces, para el sistema educativo español, este niño dejó de existir. La primera persona con la que se pusieron en contacto fue con Víctor, el padre de Mónica. El abuelo de César le dijo a la policía que no sabían nada ni de Mónica ni de César desde hacía más de 2 años. Que lo último que sabían de él era que el niño estaba en Menorca con su madre y que su madre no les contestaba el teléfono. Como el hallazgo del cadáver se difundió muy rápido, sobre todo en los medios locales, la policía temía que Mónica pudiese incluso haber huido de la isla, por lo que el 26 de noviembre de 2010, 3 días después del hallazgo del cadáver, la policía acudió a la vivienda donde estaba registrada Mónica. Los investigadores, cuando Mónica les abrió la puerta, le preguntaron directamente dónde estaba su hijo César. Detrás de ella se encontraba un hombre que al parecer era el novio de Mónica en ese momento. Mónica se acercó a uno de los agentes y le dijo que César residía en Galicia con su padre desde hacía unos 7 años. Mónica salió esposada de la vivienda y su novio de entonces fue conducido a comisaría a prestar declaración, simplemente como testigo. El novio de Mónica de entonces era nacido en Almería y trabajaba como vigilante de una fábrica en Mahón. Como la policía intuyó de que él podría tener la mayoría de respuestas a sus preguntas, empezaron interrogándole al primero. Este hombre declaró que conoció a Mónica a través de un chat por internet en el 2007, que se cayeron bien y que ella fue a Menorca poco después para conocerle, que se enrollaron en ese primer encuentro y que en febrero o marzo del año 2008 Mónica decidió mudarse con él a Menorca. También le contó a la policía que Mónica trabajó como vigilante de seguridad en el aeropuerto, en una panadería, y que en el mismo momento de ser detenida trabajaba como limpiadora en un concesionario de coches. Alegó, y esto es muy importante, que Mónica le dijo que ella no tenía ningún hijo. Obviamente, la policía le mostró una foto del pequeño César y Víctor inmediatamente le reconoció y le dijo a la policía que había pasado 10 días en verano con ellos en su casa, pero que en todo momento Mónica le dijo que él era su sobrino y no su hijo. Rápidamente los investigadores se dieron cuenta de que el novio de Mónica no estaba diciendo ninguna mentira, que simplemente era otra víctima más de todas las mentiras de esta chica. Mónica llegó a Menorca y empezó a inventarse una nueva vida, dejando toda su vida pasada atrás en Galicia. Mónica le había dicho a su novio que era huérfana, que su padre había muerto cuando ella era pequeña en un accidente marítimo y que su madre había fallecido un año antes de conocerse en 2007. Cuando la policía siguió indagando un poco más sobre la estancia del niño en Menorca, el novio de Mónica les dijo que el niño llegó a principios de julio, que Mónica le dijo que era el hijo de su hermana y que pasaría unos días con ellos en casa, que fueron a buscarla al aeropuerto y que traía una maleta grande roja. Los agentes le mostraron al novio de Mónica la foto de la maleta que habían encontrado y efectivamente esa era la maleta que el niño traía cuando fueron a buscarla al aeropuerto. La policía, que tiene hasta 72 horas para ponerte en disposición judicial, apuró hasta el último minuto la estancia de Mónica en los calabozos, ya que para la policía poco a poco las piezas iban encajando y necesitaban armar un interrogatorio muy grande antes de enfrentarse a Mónica. Como el novio de Mónica poco a poco se iba dando cuenta de la gravedad del asunto, quiso despejar todas las dudas que pudiesen tener sobre él después de descubrir que el niño había sido encontrado muerto. Por lo que le dijo a la policía que él se pasaba prácticamente el día entero trabajando, que apenas estaba en casa y que supuestamente Mónica se llevaba al niño a la playa, donde pasaban todo el día hasta que él llegaba de trabajar. Le dijo a la policía que César era un niño muy bueno, que se pasaba el tiempo pintando o leyendo sus cómics y que lo que más le llamó la atención fue que el niño siempre la llamaba mamá. Así que le preguntó a Mónica a ver por qué el niño siempre le llamaba mamá, a lo que ella le respondió que eso era debido a que el niño había pasado mucho tiempo en su casa con sus padres y que era simplemente una manera cariñosa de llamarla, pero que ella en realidad era su tita y no su mamá. Por último, alegó que un día cuando llegó de trabajar a casa el niño ya no estaba y le preguntó a Mónica a ver dónde estaba César y Mónica le dijo que ya se había vuelto a Galicia con sus padres, siendo esta la última vez que vieron a César.
Llegó el verano del año siguiente, en 2009, y como seguían siendo novios, le preguntó a Mónica a ver si el niño iba a volver a pasar unos días con ellos a Menorca como hizo el año anterior. Pero Mónica se puso a llorar, dramáticamente, y le dijo que nunca más le volviese a preguntar por él, porque el niño había muerto en un accidente de tráfico en Galicia. Los padres de Mónica, Víctor y Josefa, le contaron a la policía que César sí que tenía un padre, que se llamaba Iván, y pese a que Iván insistió mucho en hacerse cargo del niño, Mónica le negó una y otra vez la prueba de paternidad, porque poco después empezó una relación con otro hombre llamado Alberto, que fue quien se hizo cargo del niño como si fuese su propio hijo. Los abuelos de César le contaron también a la policía que Mónica y Alberto supuestamente iban a casarse en el 2008, que habían repartido en 2007 ya las invitaciones de su boda para el próximo año, pero que a finales de 2007 Mónica conoció a este hombre que vivía en Menorca a través de redes, decidió dejarlo todo y se fue para Menorca. No tuvo absolutamente ningún reparo en dejar a su hijo César con su novio de entonces, Alberto. A principios de 2008, Mónica regresa a Galicia y rompe todo vínculo que tiene con Alberto, con el hombre con el que se iba a casar, cogiendo a su hijo César y llevándoselo a casa de sus padres, quienes le cuidan allí en Noia, donde el niño termina su curso escolar, hasta que después los abuelos le piden a Mónica que por favor se haga cargo de su hijo. Los abuelos le compran al niño un vuelo desde Santiago a Menorca el 1 de julio de 2008, y ese fue el último día que los abuelos vieron a su pobre nieto. La abuela cuenta cómo le compraron los 2 ejemplares de Naruto, cómo le metieron en la maleta toda la ropa tanto de invierno como de verano, y cómo le metieron en la maleta también todas las cosas que necesitaría el niño para el curso escolar en Menorca, donde iba a residir con su madre. Ese mismo día que el niño voló desde Santiago a Menorca, cuando el niño llegó, consiguieron hablar con su hija Mónica, y Mónica les dijo que todo bien, que el niño había llegado bien y que el niño ya estaba con ella, sin saber que esa sería la última vez que iban a hablar con ella por teléfono. Pasan los días y los abuelos, preocupados por saber cómo se está adaptando el niño a la isla en Menorca, llaman y llaman constantemente a su hija, pero nunca obtienen respuesta. Incluso le mandaban regalos al pobre niño, hasta que empezaron a ser todos devueltos por remitente desconocido. Mónica, que seguía tejiendo su mentira cada vez más y más grande, a través de Facebook utilizaba las fotos que le había hecho al niño en los 10 días de estancia en Menorca para hacerle seguir creyendo a la gente que el niño estaba vivo y que el niño estaba feliz. Con esas fotos escribía publicaciones en las que contaba que le había salido un trabajo en Mallorca y que César estaba muy contento viviendo allí, que estaba yendo a clases de catalán para no quedarse atrás cuando empezase el año escolar, mientras el niño ya estaba muerto. Publicaba barbaridades tipo que el niño había hecho la comunión, que no había ido vestido de marinero, que había ido vestido normal, que lo había celebrado con unos pocos de clase. Mentiras muy detalladas. Y a través de redes mantenía engañados a todos sus conocidos que estaban en Galicia, haciéndoles creer que el niño y Mónica vivían una vida feliz en Menorca. Mientras en Menorca se preocupó de contar otras mentiras que encajasen con su vida de allí. La contable del concesionario de coches donde Mónica trabajaba limpiando le dijo a la policía que Mónica le había dicho que ella tuvo un hijo, pero que murió en un accidente de tráfico mientras su hermano conducía el coche, y que por eso no tenía ninguna relación con su familia en Galicia. El 28 de noviembre de 2010, 2 días después de Mónica ser detenida, la policía ya pudo montar el interrogatorio contra ella, después de haber cotejado el ADN del niño con su ADN para saber que innegablemente César era hijo de Mónica. En ese primer interrogatorio, Mónica se derrumba y le cuenta a la policía que mete al niño en la bañera mientras ella se va a hacer otras cosas en otra estancia de la casa y que cuando vuelve se encuentra al niño ahogado. Como la policía sabía que obviamente eso no era verdad, decidieron interrumpir el interrogatorio, esperar unas horas más y volver a darle otra oportunidad. En ese segundo interrogatorio, Mónica dijo que el padre del niño nunca se quiso hacer cargo de él y que ni siquiera les ayudaba económicamente. Contó que ella se fue de Galicia a Menorca, pero que ella no quería que el niño viniese con ella a Menorca porque todavía no tenía un trabajo estable, pero que sus padres le insistieron y que se lo mandaron. Y alegó que un día que estaba muy estresada porque su pareja no sabía que César era el hijo de ella, le metió en la bañera y la ahogó, y que cuando el niño ya no respiraba trató de reanimarle pero que ya no pudo. Así que quemó su DNI, metió el cuerpo en una maleta y se lo llevó al monte. En ese momento, Mónica fue enviada a prisión y en octubre de 2012 llegó el juicio, que duró 3 días y sirvió para declarar que Mónica no sufría ninguna patología mental y que todo funcionaba correctamente en su cerebro. 8 de los 9 miembros del jurado consideraron que Mónica mató a su hijo con alevosía y que lo hizo en plenitud de sus facultades mentales, sin que la víctima tuviese posibilidad de defenderse. Mónica fue condenada a 20 años de cárcel. Y en estos mismos momentos, Mónica ha cumplido más de la mitad de su condena y pronto será una mujer libre.